amigas, bienvenidas a mi canal. Yo soy Vicky. Suscríbete si aún no lo has hecho y te invito a que compartas mis videos y me regales una manita arriba. En esta ocasión vamos a hablar acerca de esta bella planta que es una dracaena. Bueno, comencemos. Bueno, amigas, en esta ocasión estoy aquí con ustedes para mostrarles mi bella dracaena y enseñarles sus cuidados, cómo reproducirla, y esta bella planta es muy dócil. Bueno, comencemos hablando acerca de sus cuidados. Bueno, amigas, esta bella planta es muy dócil. Ella con que tenga iluminación filtrada es más que suficiente. Crece muy lento, no es de crecimiento muy rápido, pero tiende a dilatarnos muchos años, y como crece lento, debe de va creciendo, y conforme va creciendo va tirando sus pequeñas hojas. No se vayan a espantar, es natural, ella va creciendo y debe de ir desechando sus hojitas conforme va creciendo. Esta dracaena conmigo ya tiene más de 20 años, pero le he estado sacando y la he estado propagando. Entonces, en esta ocasión, pues es lo que les voy a explicar de cómo propagarla, porque como se va pelando su tronco, pues se va mirando nada más como tipo palmerita, y hay veces que nosotros lo queremos con mucho follaje. Entonces les voy a mostrar cómo vamos a producirla y cómo irla podando para que ustedes las vean así con mucho follaje y les luzca mejor, porque llegan a crecer como 2 metros. Yo a esta la tuve de 2 metros y ya me floreó. Su floración es blanca y es un racimo y huele exquisitamente, o sea, tiene un olor hermoso, hermoso. Regularmente saca su aroma en la noche y se ve muy bonita la flor. Bueno, ella es de zonas tropicales, o sea, son de zonas cálidas. No aguantan mucho el frío porque se nos van a maltratar, se nos van a poner amarillas las hojas, y no van a tener este verde tan bonito. Entonces, incluso también vamos a hablar de en qué nos ayudan. Y ella nos ayuda mucho a purificar el oxígeno dentro de casa. Es una de las plantas que tienen el don de purificar nuestro oxígeno dentro de casa. Entonces es una muy bella planta que no requiere tantos cuidados, nada más con que no la reguemos tanto. Vamos a dejar que su sustrato se seque, y ya que esté seco, entonces ya es conforme la vamos a regar abundantemente, porque si la encharcamos se nos puede podrir y se le empiezan a secar las puntas, y ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que la estamos pasando de agua. O también se puede secar sus puntitas de acá, si no la regamos, ¿sí? Bueno, amigas, ya hablamos acerca de sus riegos. También podemos bañarla. A ella le encanta el baño con su regadera. Pueden sacarla a su jardín y regarla para que sus hojas siempre estén hidratadas. Si no lo hacemos, también podemos limpiarla para que se nos vea hermosa. Entonces ya sabemos acerca de sus riegos, sabemos acerca de cómo van a lucir muy bonitas sus hojas. Ahora vamos a hablar acerca de la reproducción, de cómo debemos y cómo vamos a reproducirla. En este caso vamos a hablar de este otro ejemplar, que esta es hija de esta. Bueno, no son sus hijas, realmente
son de las podas que yo le voy haciendo. Les voy a mostrar de a dónde les he estado podando. Aquí, amigas, aquí se ve los cortes que le hacemos. Y como esta ya tiene más o menos cerca de un año que yo la podé, a lo mejor como 8 meses, estoy exagerando. Ya le salió acá su retoño y aquí ya le viene otro. Esta, lo que hice yo en esa ocasión fue que, como su tronco ya estaba muy pelón y estaba muy alta, imagínense que esta estaba aquí arriba, ¿no? Les voy a mostrar a dónde les corté. Esta le corté de acá porque mi dracaena ya estaba demasiado alta. Entonces ya tenía todo el tronco aquí, todo pelón, porque este lo corté y de ahí saqué esta. Entonces, ahorita yo ya no la quiero tener tan peloncita de aquí. Y para mostrarles también cómo la vamos a reproducir y en los cuidados. Esta la vamos a cortar. Le voy a cortar de acá. Hay que tener cuidado porque es muy leñosa. Ya mi cuchillo está desinfectado, ya lo desinfecté para que no tenga ningún hongo. Esta es muy leñosa, necesitan tener mucho cuidado para que no se vayan a cortar porque es leñosa. Miren, ya lo corté. Esta, si ustedes quieren, por lo mismo de que es leñosa y es delgado su tronco, la podemos sembrar inmediatamente. Esta yo la sembré, apenas la corté de aquí, la sembré inmediatamente y vean, no se secó, al contrario, siguió creciendo. Entonces esta la voy a hacer así porque quiero que tenga sus retoños, le nazcan acá, para que se vea muy llena, así como otra. Miren, ya he logrado. Primero la podé, le corté, ya le salieron acá sus 2 retoños. Aquí le salieron sus 2 retoños. Estos son sus hijitos que le están brotando de acá abajo. Son estos 2. Entonces ya se ve muy bonita, se ve llena, que así me gustan tenerlas aquí en la casa. Entonces esta así la vamos a poder reproducir y no se preocupen, les va a quedar muy bonita. Subir la maceta para que veamos. Voy a bajar, permítanme. Ya tengo aquí lista su maceta para sembrarla. En esta ocasión yo la voy a sembrar así. ¿Por qué? Porque ya he comprobado que la podemos dejar cicatrizar o sembrarla inmediatamente. Entonces vamos a sembrarla aquí y la vamos a dejar. Vamos a regarla más o menos en 2 días para que le demos la oportunidad de secar. En esta ocasión, así lo vamos a hacer. Bueno, amigas, estas son mis bellas dracaenas. Espero les haya gustado el video y no se les olvide compartir. Bye.